Que la paz y el gozo de nuestro Señor Jesucristo inunden tu corazón ahora y siempre, mis queridos hermanos. Feliz día viernes, ya casi terminando la semana. La palabra del Señor en este día está tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 16 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de mi Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano, a la madre, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Yo los envío como ovejas entre lobos, nos dice el Señor. Es que el mundo, mi querido hermano, no descansa. El enemigo no descansa para hacer tropezar a los hijos de Dios, al pueblo que Dios ha escogido. Y es que el enemigo trabaja día y noche para que tú y yo nos apartemos de la gracia de Dios. Por eso el Señor nos recuerda que Él no ha enviado a los 12 en medio de lobos, en medio de una condición difícil. Evangelizar significa ir a enfrentarse con situaciones de dificultad, con situaciones incluso que puedan haber causado un riesgo de vida, como lo podemos ver en tantos mártires que tiene en nuestra iglesia católica. Y dice: sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. El Señor nos ilustra con ejemplo de animalitos, ¿verdad? Para que veamos, la serpiente es astuta para cazar, para defenderse de otro depredador, es astuto. Y la paloma es mansa. El Señor nos invita a que tengamos estas dos características, que aprendamos a ser astutos como la serpiente, pero que a la vez seamos mansos como palomas. Y continúa la palabra del Señor y nos dice: pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. El Señor, mis queridos hermanos, siempre nos hace la invitación a que podamos llevar esa cruz la cual Él nos ha invitado a cargar. Seguir al Señor no siempre va a ser fácil, mis queridos hermanos. Siempre van a haber momentos difíciles, siempre van a haber obstáculos que hay que superar. Incluso van a haber situaciones de peligro y hasta de muerte. Pero el Señor nos da la clave en todo esto y dice: no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Y es que cada vez que nosotros intentamos resolver una situación inspirados por Dios, la respuesta va a ser la correcta, la solución va a ser la correcta. ¿Cuál es la clave, mis queridos hermanos? Tener al Señor en nuestro corazón, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a escuchar leyendo la palabra. ¿Por qué aquellos hombres tenían esa seguridad en Jesús? Pues habían aprendido de Él, pues el mismo Jesús les había dado toda la enseñanza que ahora nosotros conocemos en las Escrituras. Por eso el Señor dice que no nos preocupemos, mi querido hermano. Ten confianza, el Señor está contigo, el Señor está en tu barca, el Señor pondrá esas palabras adecuadas siempre y cuando tú te dejes inspirar por Él, siempre y cuando tú encuentres la solución en la oración, en la palabra de el Señor. Y en ese momento, pues el Espíritu Santo nos va a inspirar, como nos dice el texto. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará
por ustedes. También, mis queridos hermanos, el Señor nos invita a que proclamemos su palabra y que no tengamos miedo. En este tiempo hay muchas personas que dicen, no, yo no puedo evangelizar, a mí me da pena hablar, a mí me da pena salir en los medios. Bueno, tantas a veces excusas o quizás temores que tenemos para poder evangelizar, pero el Señor también dice que para dar testimonio de Él no tenemos que preocuparnos, porque el Espíritu del Padre hablará por nosotros y en el momento indicado. Así es que, mi querido hermano, también en el Evangelio de este día, pues el Señor nos invita a no tener miedo, a remar más adentro, a llevar la palabra del Señor a todos los lugares donde podamos, comenzando por nuestra casa. ¿Qué tanto tú lees la palabra del Señor en familia? ¿Qué tanto tú oras en familia? ¿Qué tanto tú hablas del Señor en tu familia? Es una pregunta que debemos de hacernos todos en este día. Y continúa la palabra. El hermano entregará a su hermano a la muerte, el padre a su hijo, los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa. Y es que seguir al Señor, mis queridos hermanos, es algo radical, algo que solo se puede hacer desde la perspectiva de la fe. Cuando nosotros abordamos ese caminar en el Señor, muchos no están de acuerdo y en algunas ocasiones los primeros tropiezos comienzan a darse en nuestros hogares. Me recuerdo cuando yo estaba mucho más joven de lo que estoy, pues fui criticado de alguna manera cuando yo tuve que alejarme de algunas condiciones en mi juventud que no me estaban llevando el camino del Señor. Pues me recuerdo que fui criticado por algunos amigos, ¿verdad? Y muchas veces quizás a cuantos no nos han dicho esa frase de y estás en la iglesia y mira cómo actúas. Y es que el enemigo se agarra de cualquier detallito, de cualquier tropiezo pequeño o grande que nosotros podamos tener para poner en contra incluso a los que más amamos. Pero el Señor nos recuerda que debemos de tener fe, que estos detalles que se presentan en nuestra vida no tienen que hacernos caer, no tienen que hacernos retroceder, sino más bien, como nos dice al final del Evangelio de este día, el que persevere hasta el fin se salvará. Ánimo, mi querido hermano, continúa creciendo en la fe. Quizás a ti te cueste un poco, te cueste mucho o no te cueste. Sea como sea tu condición, mi querido hermano, sigue al Señor. Lee su palabra, medítala, ponla en práctica. Sé testigo de que Jesús en este tiempo está obrando milagros en nuestras vidas. Recuerda, como siempre, mi querido hermano, que lo que sembremos hoy es lo que cosecharemos mañana. Les invitamos como siempre a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube, activen la campanita de las notificaciones, búsquenos como Isaías Segovia también en YouTube y en Facebook y denle like a nuestra página. Damos un saludo muy especial a la comunidad Renovación Carismática de Milano, Italia, mi comunidad Renovación Carismática San Francisco de Asís, en que creemos los católicos, y a la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, Colonia, Costa Rica. Que el Señor nos bendiga abundantemente. Paz y bien. Feliz día, mis queridos hermanos.